Buen día, mi nombre es Luis Santiago González Pinto y el día de hoy les presentaremos un podcast acerca de la hegemonía liberal en Colombia, junto con mi compañero Martín Santiago Trujillo y mi compañera Diana Camila Rojas. ¿Cuándo cuando da inicio la hegemonía liberal en Colombia? Este periodo histórico aproximadamente empieza entre los años 1930 a 1946. Cuando el Partido Liberal dominó la política nacional después de décadas de control conservador. Además, también comenzó con la elección de Enrique Olaya Herrera en 1930, rompiendo una hegemonía conservadora que había durado como casi medio siglo. A partir de ahí, ¿qué hace el Partido Liberal? El Partido Liberal lideró una serie de gobiernos que impulsaron cambios importantes en el país. Durante este mismo tiempo, ¿qué pasa? Que se promueven agendas reformistas como fortalecer la educación pública y la laica. También impulsaron reformas laborales y sociales. Fomentó la industrialización y la infraestructura. Y también como que se trató de limitar el poder de la Iglesia Católica en asuntos del Estado. Algunos presidentes como Alfonso López Pumarejo destacaron como políticas como la Revolución en Marcha, una serie de reformas profundas que buscaban como modernizar al país, redistribuir tierras y reconocer los derechos de los trabajadores. Pero no todo fue progreso, también hubo tensiones con sectores conservadores, la Iglesia y grandes terratenientes. A mediados del siglo 40, ¿qué pasa? Que las divisiones internas en el liberalismo y el surgimiento de figuras como Jorge Eliezer Gaitán cambiaron el panorama político. La hegemonía liberal terminó en 1946, como ya lo había dicho, con el regreso del Partido Conservador al poder. Sin embargo, este periodo como que dejó una huella en la estructura social, económica y política en Colombia. Vamos a hacer un repaso de los presidentes que gobernaron Colombia durante este periodo. El primer presidente fue Enrique Olaya Herrera, el cual gobernó de 1930 a 1934. Inició el periodo de la hegemonía liberal y enfrentó la guerra con el Perú por el Amazonas en 1932 a 1934 y llevó a cabo varias reformas progresistas en infraestructura y educación. El segundo fue Alfonso López Pumarejo, el cual gobernó 2 veces nuestro territorio colombiano. Su primer gobierno fue de 1934 a 1938 y fue un gobierno reformista, el cual fue apodado como Revolución en Marcha. Nuestro tercer presidente fue Eduardo Santos Montejo, el cual gobernó de 1938 a 1942, el cual fue un descanso o pausa de tantas reformas que estaba creando Pumarejo. El segundo gobierno de Pumarejo se llevó a cabo desde 1942 a 1945. Enfrentó una crisis generada por la Segunda Guerra Mundial y continuó creando varias reformas, pero con una mayor oposición por parte de los colombianos. Nuestro cuarto presidente fue Darío Echandía Olaya, el cual asumió la presidencia de manera interina durante el segundo periodo de Alfonso Pumarejo, debido a un golpe de Estado. El quinto fue Alberto Lleras Camargo, el cual gobernó desde 1945 a 1946 y asumió la presidencia durante un año tras la renuncia de Pumarejo. Este periodo termina en 1946 con la victoria del candidato conservador Mariano Ospina Pérez y el atentado a Jorge Eliezer Gaitán. Principales causas del ascenso liberal en Colombia. Primero tenemos el desgaste del Partido Conservador. Después de décadas en el poder, el Partido Conservador enfrentaba un desgaste y divisiones internas. Esto se debe a que el Partido Conservador en ese momento estaba teniendo una gran inestabilidad sobre nuestro país. También tenemos las consecuencias de la masacre de las bananeras. Este evento generó un fuerte desprestigio para el gobierno conservador de turno. Crisis económica de 1929. La Gran Depresión afectó la economía colombiana y generó un descontento, lo que favoreció un cambio de rumbo político.
Y por último tenemos el fortalecimiento del Partido Liberal, donde surgieron políticos jóvenes con propuestas de reformas agrarias y estatales que buscaban fortalecer la economía y atender las demandas sociales. Ahora tenemos consecuencias de la hegemonía liberal. Como una consecuencia positiva tenemos la modernización y avances sociales. A pesar de los conflictos, el país experimentó un proceso de modernización y se lograron importantes avances en derechos sociales y laborales. Aumento de las tensiones bipartidísticas. Aunque se intentó una concertación en algunos momentos, la exclusión de los conservadores del poder y las reformas liberales generaron resentimiento y profundizaron la polarización política. Con polarización política nos referimos a que el gobierno estaba dividido en dos, es decir, los liberales y los conservadores, donde no llegaban a un acuerdo. Por otra parte, tenemos el inicio de la violencia. La división del Partido Liberal en las elecciones de 1946 y la posterior victoria conservadora marcaron el inicio de un periodo de intensa violencia bipartidista que agudizaría con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, exactamente el Bogotazo. Cambiaron drásticamente la historia del país. Y por último tenemos el fortalecimiento de movimientos sociales. La apertura política permitió un mayor desarrollo y visibilidad de los movimientos obreros y sindicales. Y este ha sido un breve resumen del periodo de la hegemonía liberal en Colombia. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharnos.